El concepto, el concepto de el lenguaje tiene que ver con eso, con todo lo que significa la evolución. El neurodesarrollo está atravesado por el lenguaje. Niño que no fue estimulado, hijo único, o primer hijo, no hijo único, primer hijo. La madre conoce todo de ese niño, porque tanto es lo que lo observa, tanto está experimentando la parte más visceral de esa conexión, que se olvida de hablarle. Pero no lo hace a propósito, se olvida de hablarle porque cuando el nene hace, la mamá ya sabe que es hambre, y cuando hace, sabe que es frío, y cuando hace, sabe que tiene sed. Entonces el pibe, pobrecito, no aprende palabras hasta, no sé, cuando a la madre se le ocurre hablarle. Eso es una gran falla dentro de la fase del neurodesarrollo, porque somos sujetos del lenguaje. Una madre que no estimula el habla de un niño no desarrolla ese niño por sí solo en la etapa hasta los 2 años el lenguaje. Conserva el prelenguaje, porque sabemos que es previo, ¿sí? Del sonido de la voz dentro del vientre, de los ruidos, de todo. Y tiene un prelenguaje que es corporal, es el lenguaje que tiene entre la madre y él, pero no desarrolla eficientemente el lenguaje, la primera etapa del lenguaje que está entre el nacimiento y los 2 años. Entonces ese niño habla poco, nada, ¿sí? Va a tardar en hablar, va a hablar mal, ¿sí? Va a hablar con mucha gesto y con mucha impotencia porque no puede decir palabras. ¿Sí? Entonces, el neurodesarrollo está asignado por el lenguaje desde antes de nacer hasta los 2 años fundamentalmente. A partir de los 2 años hasta los 5, hola, mira, a partir de los 2 años Ay, qué hasta los lindo. 5, Hola, qué mi ojazos, amor. qué morochazos grandes. Eh, a partir de los 2 años hasta los 5 va a tener otro lenguaje, que es el lenguaje interpersonal. ¿Sí? Ahí empieza a desarrollar, en lo que se llama la estimulación temprana, el lenguaje interpersonal. ¿Sí? Ese lenguaje interpersonal tiene que ver con la mamá lo lleva a la plaza, le compró este juguete y entonces le da el juguete y entonces, bueno, se lo va a prestar a fulanito. Y entonces eh, el nene se lo va a prestar y la mamá le dice, ponele, no, jugá acá, si fulanito quiere que venga a jugar con vos porque está mirando que el juguete no se le pierda, ¿no? O cosas como, por ejemplo, no, ese nene está haciendo tal cosa, vos no lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Limita el lenguaje interpersonal, porque antepone su prejuicio, cosa que no es incorrecta, porque la mamá es mamá y va a buscar cuidar y proteger, y en ánimo de hacer todo eso, se manda esa cagada. Es una cagada. ¿Por qué es una cagada? Porque el chico va a utilizar a la madre como puente para comunicarse con los demás. Mamá, decirle que me preste, ¿no? O cualquier cosa. Y lo que nunca sabemos es cuánto afecta todo lo que nosotros hacemos a futuro, porque va a haber, por características del carácter, por rasgos de carácter, niños que no puedan salir con facilidad del lenguaje interpersonal con su mamá. ¿Sí? Son chicos que por ahí tardan un montón y tienen 10 años y no pueden hacer un vínculo. Y la mamá los empuja, hace amiguitos, hasta los cumpleaños. Bueno, pero hay que ver de dónde vino eso. Vino también de que la mamá fue un puente, digo mamá, puede ser papá, pero alguien que en el orden de lo comunicacional fue el puente. Sole, ¿apagaste el micrófono, gorda?
porque hace... Ahí va. Eso, mi amor, gracias. Entonces, al hacer ese puente comunicacional, el niño no desarrolla en la estimulación temprana, vos también, Yo Vicky, tengo porfa. apagado el micrófono. No, lo tenés abierto. Ahí ahí lo apago. Gracias. Y yo porque hace ruido, no sé si a ustedes les molesta. Entonces, tiene afectado ese lenguaje. Ese lenguaje interpersonal, después de los 5, 7, 8 años, depende del niño, empieza a tener el lenguaje intrapersonal. Y el lenguaje intrapersonal, si antes esos otros dos lenguajes no estuvieron bien armados y estructurados y estimulados, empieza a ser un problema. Por ejemplo, niños que se sienten más cómodos hablando, jugando consigo mismo, haciéndose un juego y hablándose ellos, y muchos dirán, ay, qué autodidacta, juega solito, es un santo. Y uno le tiene que decir como a T, no, mamá, va a ser un pelotudo si no juega con los demás nene. No, va a ser un santo para usted porque el pibito se queda quieto, pero ¿sabe qué le va a pasar? No se juega solo, se imaginariza solo, porque la imaginación es propia, pero jugar es colectivo. Entonces, si ese nene pasa horas jugando solito, no es de autodidacta, es de que en el neurodesarrollo estuvo mal estimulado, ¿sí? Estuvo mal estimulado y no quiero caer en la función materna y paterna. Muchas veces está mal estimulado desde el colegio también, ¿sí? Es decir, ya a esta edad, 8, 9 años, 6, 7, 8, 9 años, el niño está escolarizado y los docentes tienen que observar eso también. A veces pueden, a veces no, a veces lo hacen y lo pasan por alto, a veces no tienen la herramienta indicada ni el sueldo que acompañe como para prestarle atención a cada cosa, pero eso asigna rasgos de personalidad. ¿Sí? Entonces digo, ¿ven cómo el AT, si pudiera, trabajaría desde que el pibe salió de la panza? Es más, agarraría al niño cuando están haciendo, porque desde ese momento, en realidad desde la panza, ya hay conflictos en el área del lenguaje. Y somos sujetos del lenguaje, no somos otra cosa. Sin lenguaje no hay nada. Nada. ¿Puede haber distintos tipos de lenguaje? Sí, no todos son verbales, pero sin lenguaje no hay nada. No existe nada. Nada. Todo lo que podemos decir lo decimos porque primero se pensó desde el lenguaje. Vaso. No existió vaso antes que el concepto de vaso en nuestro cerebro. Existió el concepto de vaso en nuestro cerebro para saber que necesito algo que contenga el líquido para después inventarlo. O sea, el lenguaje está antes, siempre, 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 siempre. Por ende, en el área del desarrollo está antes el lenguaje que la conducta. Pau. Yo, por ejemplo, con el mío, lo que hacía era, tenía un hermano, un año más que él, y el hermano sí, jugaba. Y él, yo le decía a los demás, jueguen con él también, porque si no, no nos dejaba jugar a ninguno de los dos. Entonces siempre, y él estaba ahí todo como tímido, yo lo veía muy tímido, entonces le decía, jueguen con él, y lo que él quería jugar. Bueno. Bueno, claro. Fue una intención maravillosa, digo, vos querías que no se aislara del grupo social, está perfecto, y más del grupo social primario, ¿no? Hermanos, que es fundamental, pero la realidad es que con la técnica inapropiada, que la técnica hace que entonces él esté en el centro de la escena de ese juego. A veces algo que hacemos los AT para que eso, por ejemplo, nos llega un niño con dificultades en la comunicación o en la interacción social, nosotros agarramos un rompecabezas y le damos partes a cada uno. ¿Sí?
Entonces, todos van a ir a armar el rompecabezas. Eso es un concepto que Pillon-Rivière, a la hora de trabajar la psicología social y desarrollar la dialéctica y el lenguaje, nos enseña acerca de que la tarea es más importante que las personas. Entonces, la tarea para una T tiene que ser nodal, tiene que ser algo central, para que la tarea convoque. ¿Sí? Esa herramienta, si la pudieran tener los padres y primar eso antes que la emoción, sería mucho menos traumática la infancia. La infancia dura poco, pero pesa mucho. ¿Sí? Dura muy poco, pero pesa toda la vida, porque hay mucho error ahí, mucho error. Mucho error sin mala intención. A veces sí con mala intención, pero vamos a tomar que no, sin mala intención, sino con el ánimo de sofocar una demanda. El niño llora, le doy algo. No sé, le doy algo, le doy la teta, la madre le da primero, llora, le doy la teta. Lloro, exploro cuál es el llanto. ¿Sí? Comparto el llanto como comunicación. El llanto es un lenguaje. El pibe no puede hablar, pero no tiene el lenguaje hablado, no tiene dialéctica, entonces llora. Pero cada vez que llora no es teta, cada vez que llora no son gases. Entonces llora el pibe, lo doy vuelta, le pego en la cola, y capaz que el pibe lo que tenía era calor. ¿Viste? Entonces, ¿qué tal si freno la demanda? ¿Por qué hace eso la madre? La madre no lo hace porque es una esquizofrénica, desquiciada, que no soporta que el pibe... No, la madre lo hace porque quiere sofocar la demanda. Se siente demandada por ese niño a cumplir. Entonces no se toma el tiempo. Ahí radica el error. Ahora, el error está perfecto. Somos padres. Nos equivocamos todo el tiempo. Pero vamos a nosotros como función de AT. Nosotros no vamos a ver, y a la madre, y bueno, sí, y también con esa madre que querés que te... No, nosotros no hacemos ningún juicio de valor, nosotros nos ocupamos de que ese niño, en el caso de un niño o un adolescente, pueda cumplir con sus expectativas. Entonces, lo primero, como dije al principio, que vamos a establecer es un código de intralenguaje, un lenguaje intrapersonal, para que ese niño o adolescente conozca su deseo, qué desea. En tanto y en cuanto pueda jugar con ese deseo, ya la demanda no va a ser al afuera, va a ser adentro, va a ser a sí mismo. ¿Sí? Y va a comprender en cómo puede articular la demanda. Porque si no, la demanda se vuelca en el afuera. Si nosotros nos quedamos lineal en que el padre trae la comida, la madre ordena el hogar y punto. Y entonces el pibe es un florero. Llegó a la primaria, pasó con 10, la secundaria, perfecto, y se recibió en la universidad, ¿va? Y de repente llega a los 30 años y se suicida. ¿Y qué pasó? Si fue todo bueno, ¿para quién? ¿No? Entonces, muchos pacientes nos llegan desde ese lugar cuando, como AT, trabajamos niños y adolescentes. Ya les vuelvo a decir, nosotros no solamente le damos de comer a un abuelito, acompañamos al colegio a un discapacitado no, nosotros también estamos en el área del neurodesarrollo y nos van a tocar niños y adolescentes con un aspecto muy complejo en el área social. No son seres que están pudiendo vivir en sociedad y les molestan a todos. Acá molesta, acá molesta, acá molesta, acá molesta. Pero el primer lugar a donde molesta es a sí mismo. Ese chico que sale del aula, no puede entrar al colegio, le saca al chico, le pega al otro, no está pudiendo habitar su propio cuerpo. Su cuerpo, que es el primer lugar que tuvo que habitar y que transformarlo en un lenguaje, no fue construido, no estuvo. Entonces hay que deconstruir, palabra que se usa mucho ahora, deconstruir lo mal construido
cuidando no de construir todo, ¿sí? Para que entonces ese adolescente, niño o adulto joven comprenda que dentro de esas etapas traumáticas de frustración también existieron saberes. Hay saberes que tomar, hay cosas buenas que tomar, se toman esas y se empiezan a delimitar las otras que no van. Pero ven que empieza a través del lenguaje. Nuestra función como AT es casi en un 100% lenguaje. Va a depender de todo lo que hagamos, cómo lo digamos, cómo lo preguntemos, cómo lo traigamos a escena de vuelta. Quedó una palabra, la guardo, la registro, me la anoto porque no voy a olvidar. La llevo al próximo encuentro y la hago operar, a ver qué pasó. Y no, pero en el club son todos unos pelotudos. Listo. La próxima. Eh, eh, nada, y no sé, ver un programa de televisión. Y mirá como con mirá, hicieron un grupo, no estaría bueno que esto que están haciendo, mirá el equipo cómo salió adelante. ¿No estaría bueno que lo hagan en el club donde vos vas? Sí, no, lo hacen, siempre juegan en equipo y ganan y todo. ¿Y entonces por qué son unos pelotudos? Entonces ahí puede ser que sean unos pelotudos porque no lo integran, sean unos pelotudos porque no hacen lo que él quiere. Entonces yo voy jugando con cosas que me dice y las guardo, pero no las digo en cualquier momento. Las digo donde puedan operar, donde puedan tener sentido, le doy sentido, ¿sí? Y en ese darle sentido empiezo a conformar una transferencia, empiezo con él, con ese individuo, a jugar un rol, que es el rol del acompañante terapéutico. Ahí empiezo, ¿sí? Cuando puedo traer a cuento las cosas que él mismo me dice, no mis palabras, sus palabras, las que dice y las que no dice, sus gestos, no los míos. No tengo que poner los míos a jugar, a operar. Tengo que traer los que él me da para que operen en función de esa demanda insatisfecha. Hay algo que le está pasando por lo cual no funciona. Como AT vamos a tener chicos con autismo, con TDA, con esquizofrenia, con patologías de borde, de padres adictos, de hogares, de miles de circunstancias traumáticas y condicionantes, pero siempre vamos a volver al área del lenguaje, en el neurodesarrollo. Hoy estamos viendo lenguaje y neurodesarrollo, cómo se conforma el lenguaje durante esa línea de Moni, tiempo. Sí, sí, mi amor, decime. Moni, un, un chico down también. Claro, sí. Generalmente ya están muy institucionalizados, ¿viste? Como van a escuelas propias, específicas, eh, podemos llegar a tener un rol, una implicancia dentro de la institución. Es raro que la T opere por fuera, ¿viste? En cambio, en los otros aspectos, digamos, del neurodesarrollo, pasa que todavía no están tan signados. Hoy hay, digamos, una ley de síndrome de Down, se emplea a chicos con síndrome de Down, se emplea en McDonald's, qué sé yo, hay un montón de lugares que emplean, se casan, ¿viste? O sea, tienen una estructura, porque la sociedad ya les puso un lugar. Ahora, al autista todavía no se lo dan. El autista está ahí, ¿viste? Boyando en el universo. No le dan trabajo, por ejemplo. Aunque no sé si ustedes escucharon a Maju Lozano. Maju Lozano es una conductora de televisión. Bueno, ella se declaró autista, no que se autodeclaró, le diagnosticaron autismo y ella lo dijo en televisión. Dejé el programa porque soy neurodivergente, tengo autismo. Y lo descubrí de grande. Como también de grande se descubre la dislexia, la dislalia, la discalculia, ¿sí? Hay un montón de aspectos del neurodesarrollo que pasan desapercibidos
por lo funcional que son. Si es una persona más o menos funcional en la sociedad, pasa desapercibido y lo tiene, no que lo tiene durante toda su vida, pero de grande ya no lo puede manejar. Y empieza a tener aversión a las fiestas, a las salidas, a los olores, a las texturas, le molesta que lo abracen, le molesta, digo, y empieza, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Si soy, por eso cité a Maju Lozano, que ella lo dijo en televisión, y que dijo, empecé a descubrir que algo pasaba, claro, lo trajo toda su vida, pero lo tapó, lo obturó, porque para la sociedad todos esos rasgos eran, qué sé yo, no sé, histéricos. Ay, bueno, ¿no te gusta que te abracen también? Déjate abrazar, boluda. Acuérdense cuánto se decía tío a cualquier familiar y no familiar, alguien que frecuentara la casa. Imagínense el quilombo que podía tener un chico diciendo, a la mierda, que tengo tanto tío, ¿sí? Eso trajo problemas en muchos aspectos, cuando hubo abusos y no se pudo, digamos, trabajar sobre eso, porque, claro, porque ¿cómo le vas a explicar? Eso todavía sigue en algunos lugares, digo, está, gracias a la ESI, está mucho más enfocado, ¿sí? Pero de todas maneras sucede. Como así también el beso. La pandemia nos ayudó un montón. El beso es algo privado, no es algo público. El beso es algo privado, uno tiene que elegir darlo o no. La mano es otra cosa, pero el beso es privado. Entonces a todo el mundo le quedó, "Guau, y sí, con la pandemia no nos damos beso por la cosa, porque nos contagiamos. Qué suerte que vino la pandemia. Por lo menos nos hizo interpelar a nosotros mismos del contacto, del exceso de contacto. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar con muchos niños que tienen dificultad en el contacto. Y que tienen dificultad en el contacto, como decía antes, no voy a asumir, bueno, entonces le pasó algo traumático. No, también puede ser un sesgo de carácter eso, un aspecto de lo que va a conformar su personalidad. Una persona que se limita al vínculo y que va a tener que aprender a elegir vincularse para no sufrir, ¿sí? Esas son las características que tiene el área del lenguaje. Ahora bien, vamos a escribir algo. ¿Hasta acá dudas de esto que charlamos? ¿Quedó claro? ¿Fue claro? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el lenguaje, la estrella del día de hoy, ¿a dónde está en el cerebro? Ahora viene la parte que no nos gusta a nadie. ¿Dónde está en el cerebro? En el cerebro están dos áreas específicas que se llaman área de Broca y área de Wernicke. Cuando hay una ACV, Hay las dos áreas que están afectadas. Área de Broca, con B larga, B-R-O-C-A, escribir y área rápido. de, no importa, chicas, escuchen, si no escribieron, no se olviden que la clase está grabada y que como todo lo que está en el cerebro, yo pongo gráficos para que ustedes sitúen lo que hablamos, van a verlo, pero quiero que sepan, que lo sepan, porque cuando yo traiga un paciente afásico a diagnóstico para que se evalúe, ustedes tienen que saber qué área del cerebro está afectada. Entonces, las áreas del lenguaje en el cerebro se llaman área de Broca y de Wernicke. Wernicke se escribe con W. W-E-R-N-I-C-K-E. Wernicke. Son dos alemanes que estaban muy aburridos y se pusieron, en vez de ponerse una calle, W. en vez de ponerse el nombre de una calle en Merlo, apaguen el teléfono, chicas. Sole, apaguen. Yo tengo
Wernicke, dijiste. Wernicke. W-E-R-N-I-C-K-E. W, W-E. W-E. C, E. E, R. R, N. C, I. R, N, N, I, I, I. C-K-E. C. ah, C-K-E. Igual lo sí. vas a ver en el gráfico. Esas dos áreas están en el lado izquierdo del cerebro. Izquierdo, donde está el cono, donde está todo así. el área del razonamiento. Izquierdo. Pasa nada, Vicky. Tranqui. Ujú. Wernicke. Mira, Eso que te está pasando es un área de Broca. Es una bro, disminución en el área de Broca. Por ejemplo, esto de, viste, de ir, o sea, escucho, pero no puedo. ¿Saben por qué en el colegio? siempre tuve este problema. Por eso, mi amor, por eso digo, es un problema, lo vamos a llamar problema, pero Sí. porque lo podemos resolver, por eso lo llamamos problema. Si no lo pudiéramos resolver, le decimos condición, y que se la pume el que se la pume. Pero problema lo podemos resolver. Y yo en las prácticas vas a ver y lo vas a poder implementar con vos misma y vas a ver cómo cambias eso. Así que tranqui, ya va a llegar. Entonces, en el lado izquierdo de nuestro cerebro están las dos áreas de Broca y de Wernicke, las que dicen el lenguaje, las que son capaces de entender lo que se dice y traducirlo, ese es el área de Broca, traducirlo escrito u oral, y el área de Wernicke es el procesamiento de lo que tengo que hacer en función de lo que escuché, ¿sí? El lenguaje empieza auditivo. Si no hay lenguaje es porque no hay desarrollo auditivo. Lo que decía al principio, madre que no le habla al niño y no lo estimula, el niño no habla. Porque, porque Mami, es auditivo. ¿me perdonas porque me tengo que ir porque mi hija me mandó llamar un rato? Sí, Y mi me tengo amor, que ir. sí, la clase queda grabada tranqui, tranqui, Sole. Muy Bueno, bien. Moni, Chao, yo me voy con ella. Ah, Me voy con ella bueno, porque estoy invitada a cenar en la casa de la hija. miren, a ver, qué bárbaro esto. Está muy bien, diviértanse y Dale. lean. Miren que mañana auxiliar viene pesado, ¿sí? Así que lean un ratito a la noche. No chupen mucho, así pueden leer y Después entender. te mando audio en tu WhatsApp. Dale, adiós. Después te mando un audio en tu WhatsApp. Dale, dale. Bueno, entonces estamos, área de Broca y de Wernicke, las dos áreas del lenguaje Salir de la que reunión. están en el sector izquierdo. Y después hay otra área del cerebro que también está relacionada con el lenguaje, que es el cerebelo. ¿Sí? Y el cerebelo es el que nos permite la fonación. O sea, nosotros hablamos gracias a que lo que escuchamos pasa por Broca, pasa por Wernicke, se va al cerebelo y emite un sonido. ¿Sí? Niños que tienen dificultad para hablar, que al principio siempre los mandan al fonoaudiólogo y que el fonoaudiólogo evalúa, ¿no? Si el niño está estimulado o no. También pide una resonancia del cerebro y también hace un examen auditivo, fonológico, para ver si hay un paladar que está, hay un deterioro paladino o auditivo. Digo, también se centra mucho en la característica de ese cerebelo, ¿sí? De la función de la fonación.
Entonces, ¿se pueden estimular esas áreas? Sí. Salvando que una persona tenga un tumor en el cerebelo, en el hipocampo o en el tálamo, y entonces ya no va a hablar. Después, aunque sea sordo, mudo, va a expresarse con lenguaje y va a poder emitir sonidos guturales a veces, que los sordos, muchas veces, los que son sordos desde el cerebelo, hacen esto de, hacen el sonido, pueden emitir el sonido, pero no pueden articular la palabra, ¿sí? Entonces, esas son las áreas del cerebro que están involucradas en el lenguaje. Cuando hay una afasia, es porque el área de Broca o el de Wernicke o del cerebelo están deterioradas, involucradas por algo. Puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un traumatismo cerebral, puede ser un tumor cerebral, puede ser falta de la conducción de mielina. La mielina es el conductor eléctrico. Vieron que ayer hablábamos de la conducción es eléctrica, pero química, ¿sí? Electroquímica, en el corazón, por ejemplo. Bueno, el cerebro lo mismo. Las vainas de mielina son venas que llevan, ¿sí? En su vaina ese líquido que me hace la estimulación electroquímica del cerebro. Entonces, si hay deterioros en esas áreas, hay deterioro en el lenguaje. Betty. Hola. Se escucha mal. Se escucha mal, estás tildada. Ay, no. Hola. No se te, sí, no se te escucha, es así entrecortado. Una cosa así. Ay, qué horror. ¿Desde dónde? Sí, sí. ¿Desde qué momento? Y bueno, Decímelo. mientras estabas hablando de cuando hablabas que los mudos emiten sonidos, después lo que justo extendiste se escuchaba mal. Es porque estaba hablando en mudo. Sí, eso Lo me hice, causaba gracia. lo hice bien entonces. No lo escuché bien, ¿eh? Lo hice a propósito. ¿Lo escuchaste bien? Sí, 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 sí. A vos te Dale, escuchan bien Soy cortada. yo entonces. Betty, paga internet. Date de joder. Comprate unos anteojos, Betty. Que No, te con veo los torcida. Ve, ni a vos te escucho. Ni a vos te escucho. Qué pena, gorda. Igual en la clase, como no es un problema de mi conexión, lo vas a poder escuchar Ajá, bien. dale. Quédate tranqui eso. Bueno, No, a entonces lo mejor decía, me voy a girar. Me giro. entonces Pero decía, para ir cerrando, porque vemos lenguaje en función de esto que hablábamos hoy, que es muy interesante, que es, somos sujetos del lenguaje, el lenguaje es verbal, no verbal y subjetivo, ¿sí? El lenguaje nos atraviesa en toda nuestra evolución, entonces, desde el vientre de nuestra madre hasta el último día de nuestra vida, estamos atravesados por ese lenguaje, por lo que cuando hay fallas o carencias que requieran el acompañamiento terapéutico van a estar atravesadas por el lenguaje, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces vamos a establecer nosotros códigos de lenguaje con nuestro paciente que va a ser los interpersonales entre nosotros dos, paciente y terapeuta, e interpersonales con el resto de la comunidad, e intrapersonales haciendo las preguntas adecuadas para que el paciente pueda tener esa conversación consigo mismo, ¿sí? Vamos a traer palabras del momento que estamos viviendo con este paciente, vamos a escuchar lo que dice y lo que no dice, la gestualidad, vamos a ver qué situaciones lo ponen incómodo, vamos a poner estímulos para ver cómo reaccionan a esos estímulos y vamos a tomar frases propias de ellos, nunca nuestras.
nunca tenemos que, las tenemos que poner literal. Me dijo, mi novia es una tóxica. Bueno, no voy a usar, no voy a decir, ay, porque tu novia es intensa. No, voy a decir, tu novia es tóxica porque él lo dijo, ¿sí? Entonces, esa frase voy a hacerla operar en situaciones estratégicas, donde entonces se hace la pregunta intrapersonal y empezamos a elaborar eso que es del rasgo de carácter, ¿sí? Más cuando trabajemos sobre la ansiedad y cosas por el estilo. Y entonces terminamos situando que tenemos esa parte que es de la estructura psíquica a la que le vamos a prestar mucha atención, muchas clases a estructura psíquica, pero no nos tenemos que olvidar de que hay un aspecto biológico del neurodesarrollo, filogenético, desde ese cerebro triuno a todo lo que implica el lenguaje en la corteza prefrontal, que me tiene que dar datos también. Me da datos. Cómo evolucionó, me da datos. Y eso está en la formación neurocerebral. Siempre. No es que solamente queda en el aspecto psíquico, también en lo comportamental. Cómo se comporte con el cuerpo habla de que ese niño en el neurodesarrollo tuvo una carencia evolutiva. Y vamos a trabajar sobre esos elementos. Por eso lo primero que hacemos es un ambiental con los padres o el grupo familiar más cercano. Mis perros parece que quieren que deje de dar clase. Y es el hecho, lo que nosotros vamos a situar es desde que el niño estuvo en la panza. Cuando veamos las preguntas que hacemos dentro de nuestra primer intervención, tiene que ver mucho con, ¿este niño fue deseado? Y la mayoría de las madres dicen, sí, sí, sí. Y después, a medida que va avanzando la entrevista, no. Por ejemplo, ¿no? Este niño no fue deseado. Deseado implica que ese deseo está instalado dentro del sujeto. Es un prelenguaje el deseo, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo acá porque es un montón. El pediatra te pregunta, cuando vas al pediatra te pregunta, ¿el niño fue deseado? Y yo pensé que, bueno, no, es una estupidez. Ahora me doy cuenta que sí, es verdad. Claro. Y que aparte, siempre en las entrevistas, no les pedimos, la confianza de la verdad. Nosotros lo que le pedimos es la certeza, la conciencia de que sepan que si nos dicen otra cosa, se va a ver igual. Así que le anticipamos que nos pueden decir lo que sea, pero eso se va a ver igual. Así que no le pedimos, no, mira, ahora yo le pido por favor que me diga la verdad. Ese chico fue, no, nosotros no pedimos la confianza de la verdad. Le pedimos la conciencia de la certeza de que nuestro trabajo va a evidenciar que es como dicen o no.